y Kavod, fin de la gracia, es el tema que trataremos esta mañana. Voy a invitarles a que abran sus Biblias y juntos podamos leer en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 4. Primera de Samuel, el capítulo 4, a partir del versículo 2. Dice así la palabra del Señor: Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Era una guerra. Los filisteos no fueron destruidos por completo por los israelitas, y esto llegaron a causar muchos problemas. Estaban en un combate y los filisteos ganaron ese combate. Dice que hirieron a más de 4,000 israelitas. Verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Eso es natural, generalmente, y naturalmente pecaminoso, puedo agregar. Generalmente cuando nosotros pasamos por dificultades o problemas, a veces directa, a veces indirectamente, terminamos echándole la culpa a Dios. O sea, Dios tiene la culpa. ¿Por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué permitiste aquello? ¿Por qué permitiste lo otro? Y en general, pues decimos que es Dios el que tiene la culpa. No fue diferente el caso aquí con los israelitas. Pero ellos, sin consultar a Dios, toman una decisión: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahí vemos nosotros otro problema. Los israelitas no confiaban en la presencia real de Dios. Necesitaban algo físico. Hoy en día hay muchas personas que necesitan cosas físicas para tener fe en Dios. Necesitan un amuleto, la representación a través de una imagen, de una figura, de una estatua, de un cuadro. Algo físico que les demuestre. Es más, nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos un serio problema. Muchos cristianos no toman en serio la adoración al Señor solamente porque es un mensaje virtual. Necesitan tener una iglesia, necesitan ver bancas, ver un púlpito para sentir que ahí es la presencia del Señor. Pero la presencia del Señor no se encuentra simplemente allí. Cuando nos reunimos en la iglesia, Dios está ahí no por la banca, no por el templo, no por el púlpito. Dios está ahí por ti. Y si tú en este momento estás unido a este culto virtual, Dios está ahí contigo, Dios está con nosotros. Aquí está el Señor. Y dice que los israelitas en el verso 4: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Ofni y Fines estaban ahí con el arca del pacto. Y dice el verso 9 que los generales animaron al pueblo, porque cuando el arca llegó hubo un griterío, los filisteos por un momento temblaron, y entonces los generales de los filisteos les dijeron a sus soldados, verso 9 del capítulo 4 de Primera de Samuel estamos leyendo: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y la batalla se trabó nuevamente y los filisteos vencieron. Dice el verso 11: y el arca de Dios fue tomada. Nunca había pasado eso. Era el arca del pacto. Y debido a una mala decisión por los dirigentes del pueblo de llevar el arca sin que Dios lo dijera, porque en otras ocasiones Dios había ordenado que el arca fuera delante del ejército o que el arca se moviera. En otras ocasiones el arca no había ido. Pero en esta ocasión fue porque los dirigentes la llevaron sin consultar a Dios. Y los filisteos tomaron el arca. Y luego dice: y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y aconteció, dice el verso 18, que cuando él hizo mención del arca de Dios, o sea, la batalla se terminó, un soldado fue hasta donde estaban los israelitas, hasta donde estaba Elí, el sumo sacerdote, que en ese entonces pues era el dirigente, no solo espiritual, sino que también el caudillo del pueblo, y le dijo la mala noticia: el arca del pacto fue tomado y tus hijos, Ofni y Fines, fueron muertos.
Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, dice el verso 18, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y dice el verso 21, que una de las esposas de los hijos de Elí estaba embarazada. Y cuando ella escuchó que el arca había sido tomada, que su esposo y su cuñado habían muerto, que su suegro había muerto, entonces le apresuraron los dolores de parto y dio a luz. Y dice el verso 21 del capítulo 4 de 1 de Samuel, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Qué triste historia la de este bebé. Viene al mundo huérfano de padre, huérfano de madre, queda sin abuelo, sin pariente, y el pueblo de Israel sumido en una gran desgracia porque han perdido el arca del pacto. Y el nombre que su madre le da antes de fallecer por el parto fue Icabod. Traspasada es la gloria de Dios. La gracia del Señor había tenido un límite para Israel. Cualquiera al leer superficialmente esta historia podrá decir: pobrecito Elí, perdió a sus hijos y por eso pues se sintió triste. Mira, aquí hay un problema. La gracia de Dios no se termina así por así. La gracia de Dios no tiene límite. El límite lo ponemos nosotros. Elí fue un mal padre. Claro, podemos estar en la iglesia y ser malos padres, porque el ser bueno o mal padre no solo depende de estar en la iglesia, sino de mantener una buena relación con nuestro Dios. Si tú mantienes una buena y saludable relación con tu Dios, tú podrás ser un buen padre. ¿Sabes cuál es el problema de Elí? Que Elí le permitió a sus hijos todo. Hacían lo malo, se portaban mal, como sacerdotes, como dirigentes de la iglesia, ellos hacían mal. Tú me podrás decir: pero es que ellos eran mayores, ellos le iban a dar cuenta a Dios. Sí, pero Elí era el sumo sacerdote y él podía quitarlos y no los quitó. No trae nada bueno ser condescendiente con los hijos. Hace muchos años yo visité una iglesia aquí fuera del país. Y esa iglesia, el primer sábado que estuve ahí me quedé un poco extraño, porque solo vi adultos, y adultos jóvenes, o sea, adultos que debían tener hijos, pero vi poquitos niños, poquitos adolescentes. Durante la semana me di cuenta de algo: los padres no llevaban a sus hijos a la iglesia. Había una familia donde era papá y mamá y 3 muchachos, y ninguno de los muchachos iba a la iglesia, niños de 12, 13, 14 años. Y cuando yo les consultaba: ¿y sus hijos? ¿Qué pasó con sus hijos? Ah, no, lo que pasa es que no se sentían bien. Usted sabe cómo son los adolescentes, por eso ellos casi no vienen a la iglesia, pero yo oro por ellos. ¡No! Nosotros como padres tenemos una responsabilidad ante Dios. Hay algunos padres de familia que no quieren permitir que sus hijos se bauticen a la edad de 8, 9, 10 años, porque dice: es que no saben lo que hace. Claro que saben lo que hace. Ya mienten, ya roban, sí, ya se portan mal, ya tienen edad para perderse, tienen edad para salvarse. Lo que pasa es que a esa edad, cuando un niño se entrega, también hay una gran responsabilidad en el padre. Hay que llevar a los hijos, guste o no el hijo, hay que llevarlo a la iglesia. Ay, mire, es como andar empujando una ovejita, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. No quiero, vamos, no, conéctate, no quiero conectarme, conéctate. Y si no quiere conectarse, pues pase el culto por el televisor, ahí conecte YouTube al televisor y que ahí lo vean junto con usted. No puede ser que nosotros estemos salvándonos, intentando salvar a otros, y nuestros hijos se estén perdiendo. A Elí le pasó eso. Pero el problema de Elí no solo fue eso, fue más allá. El grave problema de Elí fue que Dios lo estuvo llamando, que Dios lo estuvo corrigiendo, que Dios lo estuvo motivando para que hiciera algo por sus hijos, y Elí no hizo nada.
Usó al joven profeta Samuel desde niño para llamarle la atención a Elí. Usó otros profetas, pero él no quiso. Hermano, eso es necedad. La gracia de Dios tiene su límite ante la necedad humana. Qué triste. Qué triste fue que ni Elí ni sus hijos escucharon el llamado del Señor a cambiar. El llamado del Señor a abandonar el pecado. El llamado del Señor a dar un giro en sus vidas. Porque es claro y es lógico decirle a una persona que no está dentro de la iglesia que debe de cambiar, y es necesario. Yo esta mañana y durante toda la semana lo he dicho: tú que no estás bautizado necesitas bautizarte, necesitas de hacer de nuevo. Pero es difícil, estando dentro de la iglesia, ya siendo miembro de la iglesia, que se nos haga un llamado a cambiar. Porque a veces nos sentimos demasiado seguros. Creemos que por el hecho de que nuestro nombre esté anotado en el libro de la iglesia, automáticamente está anotado en el libro de la vida. No. Muchas veces Dios borra nuestro nombre del libro de la vida antes de que lo borre la iglesia. Cuando la iglesia borra un nombre acá en la tierra, no le está ordenando al cielo que borre allá. Está ratificando lo que el cielo ya hizo. Mi querido hermano, sí, te hablo a ti, tú que eres adventista, que tienes años de estar en la iglesia, pero que tienes que hacer cambios en tu vida. Acepta el mensaje del Señor. Acepta la reprensión del Señor. Por años, vivimos por años en la iglesia haciendo el diezmo y la ofrenda como se debe. Hay personas que van a la iglesia, pero tienen vicios ocultos. Allá en sus casas, en sus trabajos, fuman, beben o usan droga. Sí, estando en la iglesia. Quizás otros casos más difíciles: maltratan a su esposo, maltratan a su esposa. A ustedes, a mí, a todos, Dios nos hace un llamado. No permitamos que la gracia termine. No permitamos cerrar la puerta de la gracia a nosotros mismos. Qué triste. Y cabot, dijo esa mujer santa. Porque en todo lo malo que había ahí, aunque su suegro no había aceptado el mensaje del Señor, aunque su esposo era un hombre malo, aunque su cuñado era un hombre malo, aquella mujer era una santa mujer del Señor. Y sabía que la gloria del Señor tenía un límite, que la gracia del Señor tenía un límite. ¿Podemos nosotros ponerle límite a la gracia del Señor? Claro que sí. Pero antes de todo, yo quiero que quedemos claros en algo. En Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? ¿De toda qué? De toda maldad. Es increíble. Dios nos puede perdonar todos nuestros pecados. Dios nos puede perdonar de toda nuestra maldad. Dios lo perdona todo. Y entonces, ¿por qué la gracia termina? Porque hay un límite. ¿Dónde está el límite? Si el perdón es ilimitado, tienes razón. Porque Jesús así lo enseñó. Es más, vamos al libro de San Mateo, el capítulo 12, versos 31 y 32. San Mateo 12, 31 y 32 dice la palabra del Señor. Versículo 31. Por tanto, digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Está claro nuevamente? Dios perdona todo pecado y blasfemia. Todo. Dios lo perdona todo. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Qué tremendo. La parte final del verso 31 dice: mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. ¿Hay una contradicción aquí? Bueno, allá en San Juan y al principio Jesús dice todo pecado, toda blasfemia, todo es perdonado. Pero entonces después hace una excepción. ¿Por qué la Biblia se contradice? No se contradice, hermano. Voy a ser así un poco corto, rápido y directo en este asunto. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable. ¿Sabes por qué?
Porque el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es no tomar en cuenta el trabajo del Espíritu Santo para nuestra vida. ¿Y cuál es su trabajo? ¿Hacernos sentir bien, hablar en lengua? No. Su trabajo es más grande para nosotros. Veamos lo que dice en San Juan, el capítulo 16 y versículo 8. San Juan 16, 8 dice la palabra del Señor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fue el Espíritu Santo quien estuvo llamando y hablando constantemente a Elí, el sumo sacerdote de Israel, para que cambiara. Usó diferentes medios, usó profeta, usó vidente, usó diferentes formas, pero Elí no quiso cambiar. ¿Cuántas formas ha usado el Espíritu Santo para cambiarte a ti, para hacerte un llamado? Amigo, hermano que me escucha, sí, un llamado a cambiar. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es su trabajo. Motivarnos, llamarnos al cambio, no obligarnos. Porque algunas personas dicen: es que yo me voy a entregar a Dios hasta que yo sienta el toque. No te voy a parar como el hermano Juan. Escuché esta historia. El hermano Juan un día le dijo a Dios allá en la iglesia, después de la escuela sabática: Señor, yo ya no siento tu presencia en esta iglesia, no siento tu toque en esta iglesia. Si tú no haces algo por mí, yo me voy a ir de la iglesia. Te doy un mes, 4 sábados. Si en esos 4 sábados yo no veo un cambio, Señor, no siento el toque tuyo, entonces hasta ahí llegó todo, yo me voy de la iglesia. Llegó el siguiente sábado, el siguiente y siempre el mismo, hasta que llegó el último sábado. Señor, ya he estado aquí 4 sábados, te dije. Llegó a la hora del servicio de canto y yo no he sentido nada, no he sentido tu toque. Llegó la escuela sabática, Señor, pasó la escuela sabática y yo no he sentido nada. Y llegó la hora del culto divino, Señor, este sermón es el último. Si no me tocas en este sermón, yo me voy. Y al final del sermón, el hermano Juan le dijo: Señor, no sentí tu toque. Hasta aquí llegó mi relación contigo, ya no más. No vuelvo a esta iglesia. Y entonces el hermano Juan se fue saliendo de la iglesia, caminando por el medio del pasillo, como lo hacemos siempre, y en la salida estaba el pastor. Y el pastor estaba saludando a los hermanos. De repente el pastor escuchó una voz que le decía: quítate el zapato. Y el pastor ve para todos lados y no escucha y no veía a nadie. Otra vez escucha la voz: quítate el zapato. Y el pastor no pudo detenerse y se quitó el zapato. Y con el zapato en la mano, y los hermanos le quedaban viendo al pastor con el zapato en la mano. Y el hermano Juan se le venía acercando. A saludarle iba el hermano Juan cuando la voz le dice: pégale al hermano en la cabeza. Y el pastor: no, pero ¿cómo? Que le pegues en la cabeza. Y el pastor sin saber por qué ni cómo agarra el zapato y con el tacón, ¡pah!, le pega al hermano Juan en la frente y cae desmayado el hermano Juan en el suelo. Pastor, ¿qué hizo?, decían los hermanos. Y el pastor: no, yo no sé qué pasó. Suelta el zapato, todo nervioso. Los diáconos ahí, los hermanos ahí. Aquello se volvió un relajo. Y el pastor se acerca donde el hermano Juan: hermano Juan, está bien, disculpe, por favor, discúlpeme. Y el pastor sentía que la reacción natural del hermano Juan era que le iba a dar un trompón a él. Y el pastor se quedaba: perdóneme, hermano Juan, no lo hice con intención. Y en ese momento el hermano Juan se levanta, ve al pastor, y en lugar de reaccionar negativamente, el hermano Juan abraza al pastor. Gracias, pastor, gracias. Hoy sí sentí el toque del Señor. ¿Ese es el toque del Señor? No. Dios no nos puede obligar a permanecer en la iglesia. Ni tampoco nos obliga a permanecer en la iglesia siendo las mejores personas del mundo. A pesar de tu error, de tu pecado que no has querido corregir, Dios te mantiene en la iglesia. A veces nosotros señalamos pecados tan grandes y visibles como: uy, el hermano se fue a trabajar en sábado, miren qué bárbaro, qué terrible, hay que defraternizarlo. Pero el orgullo que manejamos, de eso no hacemos nada. Somos orgullosos, maltratamos al pastor, a los dirigentes, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Y por eso no hacemos nada. Y el Espíritu Santo nos llama. ¿Cuánto tiempo el Espíritu Santo nos ha estado llamando a cambiar? A dejar comidas que no debemos comer, bebidas que no debemos ingerir. Y cuando alguien habla de eso, decimos que son extremistas. ¿Qué necesitamos cambiar este día en nuestra vida? Tú que no estás bautizado lo tienes fácil. Tienes que bautizarte. No hay más
No hay para dónde. Eso es lo que tienes que hacer. Los que estamos aquí en la iglesia tenemos que hacer un análisis de nuestra vida. Porque te explico algo. Dijimos que el trabajo del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Así lo describe Apocalipsis 3:20 cuando dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es el dulce Espíritu Santo, Jesús a través de él que toca la puerta de nuestro corazón. Cambia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero si no abres la puerta, aunque oigas la voz del Señor, no sirve de nada. El pecado imperdonable, mis hermanos, simplemente es no aceptar el llamado del Espíritu Santo a cambiar. Cuando el Espíritu Santo te llama a bautizarte y tú no te quieres bautizar, ese pecado es imperdonable. Se vuelve imperdonable no porque Dios no te lo pueda perdonar, es que tú no quieres que te lo perdone Dios. Y Dios no perdona aquello por lo que no le pedimos perdón. El mismo pecado imperdonable cometemos los cristianos estando ya en la iglesia. Cuando Dios, como a Elí, nos llama a cambiar. A Elí lo llamaba a ser un mejor padre, a quitar a sus hijos como sacerdote, a hacer un cambio, pero no lo hizo. Elí cometió el pecado imperdonable. No porque Dios no lo quisiera perdonar, era porque él no quería hacer cambios, no quería que Dios lo perdonara. Eso te puede estar pasando a ti también en la iglesia. Participando de la iglesia, eres dirigente de la iglesia, estás sirviendo a la iglesia, pero aún así estás en pecado. Y el Espíritu Santo te ha llamado, te ha usado predicadores, me ha usado a mí, te dice cambia y tú no quieres cambiar. Sigues robando, sigues adulterando, sigues usando drogas, sigues en lo mismo. Hoy el Espíritu Santo te llama. Ese pecado imperdonable puede revertirse, porque en el momento en que tú le dices al Señor, perdóname, quiero cambiar, perdóname, quiero bautizarme, en ese momento Dios te da la plenitud de su misericordia, la plenitud de su gracia. Esta mañana, mi querido hermano, en oración, digámosle al Señor como el salmista en Salmo 51:11, no me eches de delante de ti, ni no quites de mí tu Santo Espíritu. Sígueme hablando, Señor. Yo quiero cambiar, yo quiero hacer la diferencia en mi vida. Jesús ya lo hizo todo. Murió en una cruz por ti y por mí. Ser miembros activos de una iglesia no es la seguridad de la salvación. Yo aprendí algo hace poco. Dios solo puede salvar en presente. Dios no puede salvar en futuro. ¿Cómo? Sí. Hoy Dios te puede salvar. Hoy tú puedes aferrarte a tu mano. Hoy tú puedes hacer un nuevo pacto. Hoy tú puedes renovar tu pacto. Hoy, porque hoy estás vivo. Mañana Dios no lo puede hacer. Hermano, pero ¿por qué Dios no me puede tener salvo mañana? Porque la salvación no depende solo de Dios. La salvación depende de ti y de mí. De aceptar nuestro pecado, nuestro error y aferrarnos a la mano del Señor. Y somos tan cambiantes que mañana podemos cambiar. Por eso el apóstol Pablo decía, cada día muero. El cristiano se renueva cada día. Pero hoy tenemos que aferrarnos a Cristo y ser salvos en el Señor. ¿Qué cambios necesitas en tu vida? Yo no lo sé. Yo solo sé los cambios que necesito en mí. Porque igual que tú, soy pecador y cada día necesito del dulce Espíritu Santo que me llame y que me toque. ¿Qué hay de ti? Finalizamos esta mañana y ha sido un gusto, un placer poder acompañarte y predicarte la palabra del Señor. Pero anhelo de todo corazón que tú tomes la decisión, si no estás bautizado, de bautizarte. Hazlo. No tardes más, no lo pienses más. Es hoy que el Espíritu Santo te está llamando. No lo rechaces, no cometas el pecado imperdonable. Y tú, mi querido hermano, no tuve la oportunidad de conocer a la gran mayoría de ustedes. Ustedes me han visto a mí, yo no los he podido ver a ustedes. Pero en el nombre de Jesús, te invito a que tu vida sea una vida
constante de cambio, que cada día nos vayamos perfeccionando en el Señor. Y si hemos errado y si hemos cargado con errores por años, hoy Dios puede perdonarnos y nos cambia instantáneamente, lo hace en el instante, porque en tiempo aceptable te he oído, dice el Salvador, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Deseo orar por ti esta mañana, anhelando que el Señor transforme tu vida y que tú aceptes el llamado del Señor a abandonar el pecado imperdonable y aceptar la gracia. No le pongas límite a la gracia. Solo nosotros le ponemos límite. No le pongas límite a la gracia. Abre tu corazón a la gracia. Abraza la gracia y sé salvo en el Señor. Oremos. Gracias, Dios. Gracias porque durante esta semana fuiste misericordioso, amante y amable con nosotros. Nos has presentado tu mensaje, nos has llamado a cambiar. Por favor, ayúdanos con tu Espíritu Santo, que no se aburra de tocar la puerta de nuestro corazón. Te pido por aquellos que necesitan el bautismo y no se decidieron, Señor, para que lo hagan muy pronto. Aquellos que ya están tomando la decisión, aquellos que ya tomaron la decisión, Señor, ayúdale. Pero también te suplico por los que ya estamos bautizados, que necesitamos hacer cambios en nuestra vida, abandonar nuestro pecado, entregarnos más a ti, servirte por completo, Señor. Todos te necesitamos. Por eso oramos para que nos ayudes a todos. Gracias por tu amor, por tu misericordia mostrada hacia nosotros. Por favor, síguenos acompañando en este hermoso sábado y todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En Jesús lo pedimos. Amén y amén.